Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Dentro de la reforma tributaria se ha incluido también el tema de la incorporación de los llamados impuestos verdes. Para ahondar en el tema estamos junto a Pablo Barañao, consultor ambiental e investigador de espacio público. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Pablo, ¿cómo se podría hacer para que estos impuestos verdes cumplan su objetivo? Quiero decir que en espacio público estamos trabajando ya hace tiempo en el tema de los impuestos verdes. Creemos que es una herramienta internacionalmente muy usada y muy efectiva para cumplir un doble objetivo. Por un lado, recaudar recursos y por otro lado, solucionar imperfecciones del mercado. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario que Chile avance en eso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay múltiples maneras, hemos estudiado la evidencia y tenemos varias propuestas, digamos. No sé bien en qué área te gustaría que te explicara más. Detallemos algunas de esas propuestas, las más importantes, las que deberían aplicarse sí o sí, digamos. Perfecto. A ver, el principal foco de los impuestos verdes en general son los combustibles fósiles, porque son aquellos que en general causan como la impacto negativo. termoeléctrica, el carbón. Todo, las termoeléctricas, centrales térmicas en general, los vehículos, ¿verdad? Fuentes móviles que se llaman vehículos diésel, la gasolina, incluso la aviación, el transporte naval, cualquier fuente que emita, que queme un combustible fósil puede ser motivo de impuestos verdes. Hoy día nosotros hemos dividido el estudio en dos grandes grupos, las fuentes fijas y las fuentes móviles. Perfecto. Las fuentes fijas, hay dos principales impactos que ellas causan. Primero, el impacto de contaminación atmosférica, ¿verdad? Efectos locales que le llamamos. Emiten material particulado, por un lado, partículas que la dañando a la respira. población, a la gente que vive cerca. Así es. Y también gases, que también dañan a la población. Y por otro lado, afectan el cambio climático mediante la emisión de CO2. Por lo tanto, creemos que esto es bueno dividir el análisis y así también lo plantea la reforma tributaria, ¿verdad? Que ingresó hace 2 semanas. En cuanto a los efectos locales, es importante que cada fuente efectivamente compense el daño efectivo que causa, ¿ya? Y recalco efectivo principalmente por dos razones. Primero, porque hay zonas en las cuales no hay contaminación. Por lo tanto, esas fuentes no necesariamente deben compensar un daño que no causan, ¿verdad? A diferencia de fuentes que sí están ubicadas en zonas contaminadas donde el daño es real. Por lo tanto, se requiere compensación. Esa distinción hoy día no está y sería bueno ver, digamos, si es posible incorporarla. Y la otra división que es efectivo es por las emisiones reales, porque todas las fuentes tienen algunas emisiones que son las autorizadas por los permisos ambientales y otras emisiones que son las que realmente emiten. En general siempre emiten por debajo de sus permisos ambientales. Perfecto. Por lo tanto, es importante grabar las emisiones reales, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que realmente están afectando? Y principalmente por una razón técnica, y es porque eso además incentiva a que las empresas instalen filtros, instalen sistemas de reducción de emisiones. Fíjate, si una empresa está emitiendo 100 y tú le dices te voy a poner un impuesto, va a estudiar y va a tal vez de bajar y va a hacer una evaluación económica y dice, me conviene poner el filtro, pago menos impuestos y a la vez mejoro el aire. Fíjate, entonces hay un beneficio de impuesto. Y por otro lado, las fuentes móviles. Te explico un poquito de eso. Las fuentes móviles es muy similar a la anterior, también generan impactos locales por contaminantes, ¿verdad? De emisión de CO2. De emisiones, claro, pero me refiero a impactos locales, emisiones de material particulado y gases que dañan la salud. El CO2 no daña la salud, pero afecta el calentamiento global. Al planeta, digamos. Lo mismo, pues generan esos dos impactos, pero generan un impacto adicional, ¿ya? Que son los accidentes de tránsito, por ejemplo, congestión, ruido, otros impactos que las fuentes fijas no generan. Y eso también está muy estudiado en la literatura y grabar eso, digamos, que las fuentes móviles, o sea, que yo cuando tenga que decidir si me voy en metro, ¿verdad?, o en auto a mi trabajo, que yo internalice eso, y yo internalice que si yo me voy en auto voy a generar congestión, ruido y potencial accidente, a diferencia de si me voy en metro, ¿te fijas? Claro, el transporte público, en la micro, que caben muchas más personas que en un auto. Claro, entonces, eso es en términos generales. Otra cosa que yo quiero explicar es que los impuestos verdes no es algo del otro mundo. Hoy día en Chile tenemos impuestos verdes, a veces no nos damos ni cuenta y los tenemos en la vida diaria. Un par de ejemplos. El agua potable. El agua potable hoy día
Impuestos verdes, ¿verdad? Puede ser por contaminación o por uso de recursos naturales escasos, ¿verdad? Por ejemplo, el agua en el verano. Por supuesto, el agua en el verano, ¿verdad? Por ejemplo. En Chile todo el mundo paga por su agua y también paga en función de su consumo. Eso, que para nosotros es tan natural, no es en todo el mundo así. Hay países, jurisdicciones en que no hay medidores de agua. Todo el mundo ocupa agua, el agua que necesita. Nadie tiene ningún control. Y no hay control de la cantidad de consumo y se paga un monto fijo. ¿Te fijas? Entonces, en ese caso, Chile está un paso adelante y medimos el consumo, ¿verdad? Y pagamos en función del consumo. Y no solamente eso, sino que hay políticas, ¿verdad?, para desincentivar el consumo cuando hay más escasez, que es el verano, y hay, ¿verdad?, un límite de sobreconsumo. Ese es un impuesto verde, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Que ya está presente, digamos. Está presente, te fijas. Otro impuesto verde, por ejemplo, que hoy día también tenemos el impuesto a los combustibles. El impuesto específico a los combustibles que grava a la gasolina, al diésel y también al gas licuado de gas natural. Eso cuando vamos a echar benzina, ¿verdad?, o diésel a la bomba de benzina, parte del precio del combustible. Parte de lo que estás pagando. Claro, uno paga el precio del combustible, pero además paga dos otras cosas, ¿verdad? El IVA y este impuesto específico. El impuesto específico. Por lo tanto, no es algo del otro mundo, pero sí es una herramienta que es muy útil, digamos, muy usada en todo el mundo. Pero acá lo que preocupa, en el fondo lo que hemos estado discutiendo, ¿cierto?, es que efectivamente logren lo que persiguen estos impuestos, porque hay algunos que dicen que podría lograr lo contrario. Así es. En los impuestos verdes no es una receta mágica, digamos, de yo aplico un impuesto que le llamo verde. Y vamos a cambiar la contaminación. Así es. Un impuesto verde, incluso si está mal diseñado o mal implementado, puede generar el efecto contrario. Y también hay impuestos que pueden generar un efecto de desincentivar mucho, lo cual baja la recaudación. Voy a poner los dos ejemplos. En la propuesta de reforma tributaria presentada se establece un impuesto solamente a los vehículos livianos, diésel, ¿verdad?, de bajo rendimiento. Y eso se paga al momento de comprar, la primera compra del vehículo. Entonces es un impuesto, por ejemplo, que no internaliza el efecto real del vehículo. O sea, yo puedo comprar un vehículo diésel liviano muy ineficiente, pero lo ocupo para jipear. Y voy, ¿verdad? Lo ocupo muchas veces, o sea, muy pocas veces al año. Muy pocas veces al año, en sectores donde no hay contaminación, y fantástico. Le saco 1000 kilómetros en el año. Y otro transportista compra el mismo vehículo, pero le saca... Lo ocupa aquí en la ciudad, digamos. 50.000 kilómetros en la ciudad, en zonas contaminadas, y hoy día esos estarían pagando el mismo tributo, ¿te fijáis? Por efectos muy distintos que causarían. Otra cosa que aquí puede pasar es que al ser un impuesto a los vehículos diésel nuevos, se incentive, por un lado... La compra de los más antiguos. Las compras más antiguos, que son mucho más contaminantes, o uso de otros combustibles, gas natural, gas licuado o gasolina, que si bien son combustibles más limpios que el diésel en términos de partículas, también generan otros contaminantes, que tal vez la gente no los ve, pero también hoy día la región metropolitana y otras zonas están saturados por gases distintos al material particulado, el NOx, el azufre. Por lo tanto, aquí no hay una receta mágica. Que también tienen consecuencias, obviamente, para la salud de las personas. Claro, y lo otro que es re importante en los impuestos verdes es el efecto desincentivador que tienen que tener. Que tienen que tener, pero también que hay que estimarlo bien. ¿Por qué? Hay países en que se han creado estos impuestos verdes y han dicho que va a tener tal efecto en la demanda, por lo tanto yo voy a recaudar tanta cantidad de dinero. Hoy día, ¿verdad?, uno de los objetivos de estos impuestos verdes, la reforma tributaria, es recaudar dinero, ¿verdad?, para la demanda social de Chile. Todo es recaudar más dinero para la educación y otros temas. Claro, y hay veces que este impuesto es tan eficiente en este impacto desincentivador que terminan recaudando muchísimo menos de lo que esperaban, ¿te fijas? Porque toda la gente dice, no, ocupemos el auto, todos se van en metro, ¿te fijas? Y resulta que no se recauda ni un peso. Entonces también eso hay que mirarlo con cuidado. Pablo, tú también me comentabas que hay que tener cuidado con poner límite a las generadoras en el cobro de estos impuestos. Sí, uno de los principios básicos para que sean eficientes es que corrijan distorsiones de mercado y no las creen. ¿Te fijas? Hoy día, ¿qué pasa? Una termoeléctrica, por decir algo, cualquier fuente contaminante, puede generar daños en la salud y no los paga, o sea, los efectos de esos daños no los pagan ellos, los paga la población, ¿verdad? Que tiene que ir, no sé, al hospital. Así es, al centro de salud, remedios, atención médica, etc. Entonces, el impuesto verde corrige o tiende a corregir eso, ¿verdad? Para que
la fuente contaminante incorpore... Sea la que paga. La que paga, ¿verdad? Ahora, idealmente esa plata debería ir a subsidiar, ¿verdad?, a los afectados. Sí. Pero el gasto es otro mundo, ¿verdad? Pero en términos de eficiencia económica, cada uno debería pagar por el daño que causa, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, o sea, es bien importante que sea parejo. Hoy día se establece solamente para las centrales de generación y solamente para aquellas que tienen un tamaño de 50 megawatts o más. Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, hay una discriminación arbitraria, ¿verdad? Se genera una condición de borde, una discriminación en por qué una de 50 sí y una de 49 no. Claro, entonces se incentiva al final que haya más de 49, 48. Así es, y eso uno lo ve en la experiencia del mundo en cualquier tipo o de impuesto o de subsidio. Cuando uno pone el límite, uno ve que hay muchas fuentes que van a estar al límite del impuesto, en este caso, del subsidio. Como lo que me comentabas que pasa en Brasil. Claro, en Brasil es un poquito distinto, no un impuesto, sino que es un subsidio, ¿verdad?, a la energía renovable no convencional, que se puso un límite a una cantidad de megas máximo, ¿verdad?, para ser considerado renovable no convencional de las centrales hidráulicas, y resulta que está lleno de centrales exactamente de esa potencia. Claro. Entonces aquí no sería raro que aquí se empezara a construir centrales hasta 49. De 49 megas para pagar este impuesto. Entonces ahí uno puede pensar o en hacerlo genérico para todas las fuentes, lo cual en general es mejor, y uno después compensa a las que de menos o las que... A las que se requiere, digamos, o hacer un quiebre lineal, digamos, gradual, en el sentido de que hasta 50, pero de 50 a 20 hay una línea, te fijas, entonces ahí esto se disminuye el efecto. Pablo, ya teniendo en consideración que es un tema bastante complejo, que tiene muchas aristas, pero ya para ir cerrando de alguna forma, ¿cómo estamos con respecto a lo que se ha presentado ya o algo que se conoce en esta nueva reforma tributaria con el resto de los países más desarrollados de la OCDE? En Chile hoy día está en un nivel bastante bajo, es aproximadamente un cuarto del promedio de los países de la OECD en términos de impuestos verdes. Por lo tanto, ahí tenemos un espacio amplio, digamos, por crecer, digamos, más que nada mejorar, por mejorar, eso, por mejorar la eficiencia, porque la gracia de esto es que no son impuestos entre comillas injustos, no son impuestos que graban a alguien que no corresponde que grabe. O sea, cuando uno está mal diseñado puede pasar eso, pero la idea es cobrarle lo que corresponde a quien corresponde, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, hay espacio para mejorar la eficiencia tanto del sistema tributario, ¿verdad?, como también entregar una nueva herramienta de gestión ambiental para mejorar nuestro medio ambiente, digamos, que efectivamente vivamos en un medio ambiente libre de contaminación, como lo establece la Constitución. Quizá habría que mirar a países como Alemania. Un montón, todos los países. Mira, yo tengo aquí una tabla, digamos, países como Suecia, Francia, Noruega, mira, Noruega, Austria, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Italia, Suecia, Corea, Finlandia, la República Checa, Israel, Holanda, Turquía, Dinamarca. Para tener alguna referencia de dónde tenemos que mirar. O sea, sí, está lleno, ejemplos está lleno. Y hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Entonces, ojalá nos inspiremos en los ejemplos buenos. Pablo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando en parte la implementación y cuáles serían las propuestas para, en el fondo, la correcta implementación de los impuestos verdes en nuestro país. Excelente, cuando quieran. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en otra entrevista aquí en DF TV.